A 4 años de su centenario, en el 2010, y tras 96 años de historia, tuvimos que decir adiós a Pontiac, una marca americana que dejó un sinfín de modelos para el recuerdo, y de los cuales uno destacó por encima del resto. Yo soy Lady Speed y hoy me siento al volante del Pontiac Firebird de primera generación. Mirad qué maravilla os traigo hoy para el canal. Es una suerte contar en nuestro país con un Pontiac Firebird de primera generación, y más en un estado como el de esta unidad. Y como veis por su matrícula, no llegó precisamente ayer. Luego os lo enseño y os explico algunos detalles, pero antes os pongo en contexto. Cuando en el año 1964 Ford lanzó su exitoso Mustang, obligó a sus competidores a mover fichas rápidamente, ya que el nuevo pastel de los Pony Car era muy jugoso y la marca del óvalo había golpeado con fuerza. General Motors, su máximo rival, tenía coches similares, como el Nova o el Corvair, pero no eran tan especiales como el nuevo Mustang. General Motors sabía que necesitaba algo nuevo, y así nació en el año 1966 el Chevrolet Camaro, y el público se enamoró de él. ¿Y qué tenía que ver el Firebird en esto? Pues que General Motors tenía el hábito de fabricar clones de sus coches bajo dos marcas. Esto tenía el beneficio doble de ahorrar costes por un lado y de mantener marcas vivas por otro. Así que sí, el Firebird es el hermano mellizo, que no gemelo, del Camaro. ¿Y por qué remarco esto? Bien, el Firebird nació unos meses después, casi un año, y eso le dio tiempo al equipo encabezado por el ingeniero John Z. DeLorean, sí, el mismo DeLorean, a diseñar un coche basado en el Camaro, como mandaba la cúpula de General Motors, pero con unas diferencias sustanciales respecto a este. La primera decisión fue alargar el frontal 5 pulgadas, unos 12 centímetros para seguir con el lenguaje de diseño de Pontiac, y a la vez diferenciarlo de su hermano de Chevrolet. Pero la parte más importante fue reubicar el motor más cercano al habitáculo, dotando al Firebird de una mejor conducción gracias a un mejor reparto de pesos. Además, se realizaron mejoras y ajustes en el chasis de los que el Camaro no pudo beneficiarse. Es por ello que muchos consideran al Pontiac más deportivo que el Chevrolet. Como os he dicho antes, hoy tenemos un Firebird de primera generación, pero no del primer año. Este es del año 68 y el primero fue en el año 67. Existen tres características visuales básicas para diferenciarlos. La primera de todas es la ubicación de la luz de posición e intermitencia, que pasan de la parrilla central al lateral. Esto sucedió por una normativa nueva que salió para los coches americanos, que obligaba a llevar las luces de posición en los laterales para ser vistos por los cuatro lados. La segunda, que también tiene que ver con esta recién estrenada normativa, es esta luz de posición tan chula con la forma del emblema de Pontiac, colocado en el extremo de las aletas. Y la tercera, que no tiene nada que ver con esta normativa, es la desaparición del triángulo de la ventana, quedando así mucho más limpia. Esta unidad además tiene solera. Como veis, fue matriculado en el mismo año 68, con lo difícil que era importar cualquier coche en nuestro país. Esta unidad llegó mediante una feria de muestras y por eso se vendió y se matriculó. Imaginaros ver por nuestras calles en los años 60 un coche como este, cuando estábamos acostumbrados a ver Seat 124 o Renault 8, por decir algunos. Y sí, habéis notado bien, este no es su color original. Originalmente era blanco. A mí personalmente me encanta. ¿Y a vosotros? ¿Qué os parece? Para gustos, colores. El diseño responde a la filosofía de los Pony Car. Coupés grandes y cómodos, de 4 o 5 plazas, con un largo capó, un habitáculo generoso y un maletero aceptable. El diseño está tan conseguido que disimula muy bien sus 4,8 metros de longitud. El capó es enorme y destaca el nervio central que nace desde el centro y recorre por completo hasta llegar al final. A destacar en él dos cosas. Primero, la inscripción del motor en pulgadas cúbicas, y que luego os enseño. Y segundo, el tacómetro. Sí, no me he equivocado. El tacómetro está en el capó. Es una pasada. La línea lateral va decayendo hasta llegar al paso de rueda trasero, donde de golpe sube y además se ensancha, dotándolo de este aire musculoso. En esta versión convertible, esta sensación se acentúa cuando va descapotado. ¿Queréis verlo? ¿Qué? Es bonito descapotado, ¿eh? Dan ganas ya de ponerse al volante. Como veis, la línea lateral es limpia
y solo se rompe por estos 3 adornos que no son funcionales dobles. La parte trasera recoge los grupos ópticos formados por 2 pilotos dobles en forma horizontal y muy pequeños. Y aquí en el centro el símbolo de Firebird que nos sirve de tirador para abrir la tapa de combustible. Estos intermitentes no son de serie, pero era la única forma de homologarlo en nuestro país, donde los intermitentes tienen que ser naranjas y no rojos como los de origen. Y muy disimuladas, una a cada lado, las 2 salidas de escape. Por cierto, las llantas no son las originales, pero sí son unas opcionales de Pontiac para este modelo, como podéis ver en la inscripción PMD, Pontiac Motor Division. Son de 15 pulgadas y sí, preciosas con esta garganta cromada y sus 5 brazos que crecen del centro hacia afuera. Ahora sí, ¿vamos a ver el motor? Se ve que antes del año 69 no había ladrones, porque fijaros lo fácil que es abrir el capó y además no tiene ningún tipo de seguro. Aquí encontramos una palanca que tirando hacia nosotros desbloquea el capó, bajamos un poquitín más, volvemos a apretar la palanca y ya automáticamente sube. Aquí lo tenéis. Se trata de un V8 de aspiración natural de 350 pulgadas cúbicas, o lo que es lo mismo, 5.700 centímetros cúbicos, que desarrolla 265 caballos a 4.600 revoluciones por minuto y 481 newtons metro de par motor. Fijaros el enorme espacio que hay y es más, mirad dónde empieza el frontal y dónde está ubicado el bloque motor. Luego lo probamos, pero antes os enseño el interior. Lo primero que llama la atención al entrar es la inclinación invertida del salpicadero, ¿veis? Y esta parte de aquí es mullida. Tanto la inclinación como la parte mullida están pensadas para minimizar los daños a sus ocupantes en caso de accidente. Porque como veis aquí en el volante no cabe un airbag. Aquí lo que tenemos es el claxon. El volante, por cierto, es precioso, de 3 brazos y radio fino. Y además ayuda que tiene dirección asistida. Sí, dirección asistida de serie en un coche del año 68. Aquí en el lado izquierdo tenemos el mando del limpiaparabrisas que se acciona girando, tiene 2 posiciones. El mando de las luces que se acciona tirando hacia nosotros, posición y cortas. Y las largas las encontramos al lado del embrague, este botón de aquí. Más abajo tenemos esta trampilla que es para abrir o cerrar el aire de la cara y esta palanca de aquí que abre o cierra el aire directo de los pies y lo tenemos a ambos lados. Luego tenemos el freno de estacionamiento. A este lado tenemos el mechero y el bombín de arranque. Una curiosidad es que los accesorios quedan a la izquierda. Quiero decir, en la mayoría de coches un primer giro activa los accesorios y el segundo arranca. Y aquí no. El giro a la derecha arranca y a la izquierda están los accesorios. Y la llave se extrae en la posición central. El cuadro está compuesto por 2 grandes esferas. A la izquierda encontramos el velocímetro y a la derecha el medidor de combustible. Sí, esta pedazo de esfera indica el nivel de combustible, por si en algún momento se os olvida lo que consume este coche. Porque como os he dicho, antes el tacómetro lo encontramos fuera. Sí, ahí lo tenéis, en el capó. En la consola central encontramos un aireador, los mandos de la climatización y si os fijáis tiene aire acondicionado de serie. Más abajo el hueco para la radio y el cenicero. A la derecha tenemos la guantera y un asidero. Y aquí sí que os tengo que decir que esto no es de origen. Esta unidad montaba originalmente una transmisión automática de 4 velocidades y se le ha modificado por un cambio manual de 5, que he de decir que realmente va muy bien. Una cosa que me gusta mucho es el emblema de Firebird en la puerta. Como veis, eleva lunas manuales en las 4 ventanas, un enorme asidero y la palanca para abrir la puerta. Antes de bajarme os quiero mostrar el parabrisas, porque es algo que a mí me ha chocado un poquitín, sobre todo la estrechez que tiene. Me imagino que se acentúa por la inclinación del salpicadero. Antes me ha pasado que he llegado a un semáforo y no veía el semáforo, porque cuando vas descapotado todavía, pero al ir capotados la visibilidad se reduce mucho. ¿Qué? ¿Os enseño las plazas traseras?
Como veis, hay mucho espacio. Los asientos traseros son muy cómodos, al igual que los delanteros, que se me había olvidado mencionar antes. Y otra cosa que se me ha olvidado mencionar son los cinturones, tanto delante como detrás son de 2 puntos. Fijaros, solo van a la cintura. ¿Qué? ¿Os enseño el maletero? Vamos a verlo. Como veis, el espacio es bastante grande, en parte gracias a la anchura de la trasera. Gran parte del espacio lo ocupa la rueda de repuesto, pero aún así cabe equipaje sin problemas. ¿Qué? ¿Nos ponemos al volante? Realmente me ha sorprendido la facilidad de uso que tiene. Es casi como un coche actual. Y en parte gracias a la dirección asistida. Porque si no, imaginaos mover los casi 1.600 kilos de puro hierro que pesa. Hoy en día parece una cifra normal, pero hace 55 años era mucho. Ya os digo, aquí no hay parachoques de plástico ni aletas de fibra. Aquí es todo puro chapa. Quizás por ello sus cifras no son sorprendentes. Su velocidad máxima está en torno a los 190 km/h y el 0 a 100 lo hace en poco menos de 8 segundos. No son cifras sorprendentes, ¿verdad? No es un muscle car, es un pony car. Aunque ya os digo, no es un coche para irse a tramear. Es un perfecto rutero para disfrutar con elegancia, con comodidad y con compañía de una buena carretera de costa o para una escapada de fin de semana. Pero no os penséis que es lento. Alcanza velocidades de en torno a 140, 150, 160 km/h sin despeinarse. Porque si algo tienen los coches de estos años, pese a su edad, es que son muy fiables. Ese V8 tan poco apretado es eterno. Y por suerte, gracias a la cultura que hay en Estados Unidos con los coches de estos años, es que hay piezas de casi todo, por no decir de todo. Así que me vais a disculpar, pero voy a aprovechar este solecito tan bueno que hace para disfrutar de este pony car. Y hasta aquí la prueba de este pony car.
Queremos agradecer a Cabas Vilarnau que nos haya cedido su maravilloso espacio para grabar y a Josep que nos haya prestado esta magnífica unidad. ¿Y a vosotros qué os ha parecido? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ráfagas!